Bienvenidos a la sesión del lectotutorial de virtualodo.es, fuente de alimentación estabilizada con Zener. Entonces aquí tenemos el transformador, el puente rectificador y nos dicen ya que el voltaje de corriente continua a la salida, el que sale por aquí, que sería el voltaje medio, es de 15 voltios, pero tiene unas variaciones de más o menos 20%. Significa que la corriente que entra por aquí varía, de tal manera que esto puede variar de un más o menos 20%. Y me dice que el voltaje a la salida quiero que sean 7,5 voltios, resistencia de carga 750 ohmios, intensidad Zener mínima 2 miliamperios. Nos pide el potencial Zener, voltaje del Zener, resistencia de salida y potencia de la resistencia esta de fuente, más que de salida. Resistencia de carga ponemos el mínimo, que hemos dicho que va de 750 ohmios, sin mínimo, 750 ohmios. El voltaje que queremos a la serie sea 7,5 voltios. Como esto está en paralelo con el Zener tiene que ser de 7,5 voltios. Y aquí tendremos también lo mismo, 7,5 voltios. Intensidad mínima por el Zener para que funcione 2 miliamperios. Aquí tienen que haber 2 miliamperios. ¿Cuál es la intensidad mínima que tiene que pasar por estas resistencias? Tengo el voltaje y tengo la resistencia, por calcular la intensidad. La intensidad es voltaje entre R, intensidad voltaje 7,5 entre 750. 7,5 voltios entre 750 ohmios y me da esto en intensidad en amperios, 0,01 amperio o 10 miliamperios. Tengo aquí intensidad que pasa 10 miliamperios. Mínimo que tiene que pasar es 10 y aquí 2 tiene que pasar un mínimo de 12. Si pasa más, mejor. Si pasan 15, por aquí pasarán siempre 10 y los otros 5 que sobran pasarán por aquí. Pero como mínimo tienen que pasar 12. Si como mínimo tienen que pasar 12, la resistencia S máxima será RS, será caída de voltaje entre aquí y aquí. Vamos a ver los dos casos que tengo. 15 voltios es este voltaje aquí, más o menos 20%. 15 por 1,2 será el máximo y 15 por 0,8, esto es sumando el 20% y esto restando el 20%. El 20% de 15 son 3, por lo tanto 15 más 3 será 18 voltios el máximo y 15 menos 3, 12 voltios el mínimo. O sea, esta corriente varía entre 12 voltios y 15 voltios. Para conseguir que por lo menos pasen 12, tengo que coger el caso más desfavorable. Con 12 voltios, ¿qué tengo que hacer por aquí para que pasen por lo menos 12 voltios? Siempre con más voltaje pasará más. O sea, me fijo en el 12 voltios porque es el caso más desfavorable. Entonces aquí tengo 12 voltios. Aquí tengo fijo 7,5. Por tanto, la caída de voltaje aquí de 12 menos 7,5. 12 menos 7,5 igual a 4,5 voltios. Aquí caen como 4,5 voltios en el peor de los casos. Vamos a calcular en el mejor de los casos, que es 15 voltios. 15 menos 7,5, 15 menos 7,5 igual a 7 y 7, 14. Sí, 7,5 voltios también caen aquí. Entonces, hemos dicho que la intensidad mínima que tiene que pasar es 12 y la caída de voltaje mínima es 4,5. Por lo tanto, la resistencia máxima, RS máxima, será caída de voltaje mínima 4,5 entre intensidad mínima 12. 4,5 entre 12. 4,5 entre 12 igual a 4,5 entre 12 igual a 0,375. 0,375. Como estos miliamperios dan cash o de 175 ohmios. Ya tengo resistencia máxima. Puede ser 375 o menos de 375. 360, por ejemplo, que sería una que tenemos normalizada. Cogemos una RS de 360. Ya tengo entonces 370. Me pide entonces, ahora ya tengo voltaje del Zener 7,5, resistencia de la fuente 360 ohmios, tengo que calcular la potencia del Zener y la potencia del RS. Potencia del Zener.
Bueno, aquí tengo un esquema diciendo que la intensidad de RS, esta que pasa por aquí, igual a la suma de las dos, intensidad de Zener más intensidad de carga. La potencia del Zener máxima será cuando la resistencia sea 0. Y luego que el voltaje CC, el voltaje aquí en la entrada, será la suma, la aquí de este voltaje más la aquí de este voltaje, que ya lo hemos hecho hasta ahora. Nos faltará calcular la potencia del Zener y la potencia de RS. Potencia del Zener, cuando la resistencia de carga es 0. Entonces, potencia del Zener es cuando RL sea igual a 0. Si esto es igual a 0, si aquí no hay carga, entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí teníamos 12 voltios y 18 voltios. El máximo de corriente será cuando hay aquí el máximo de voltaje, que es el que produce máximo corriente. Aquí hemos dicho que el Zener está siempre a 7,5 voltios. Máximo 18 menos 7,5, hemos dicho que cae en 7,5 voltios. Y 7,5 voltios. La resistencia esta hemos puesto la que teníamos antes, la de 360 ohmios. Entonces, ¿cuál será la intensidad que pasa por aquí? Pues la intensidad será voltaje entre R, 7,5 entre 360. 7,5 entre 360 ohmios. Esto me da en amperios, multiplico por 1000 para que me dé miliamperios y me da 20,8, vamos a poner 21 miliamperios. Intensidad igual a 21 miliamperios. Recordamos antes que el mínimo era 12. Y aquí, en el caso máximo, veremos que podrían pasar hasta 21 miliamperios. 21 miliamperios que pasarían todos por el Zener. Si la resistencia no hay resistencia, por aquí no pasa nada. La quito y pasa todo por el Zener. Entonces, potencia del Zener será voltaje que atraviesa el Zener por la intensidad que atraviesa el Zener. Voltaje del Zener, 7,5. Intensidad, 21. 7,5 por 21. Como están miliamperios, 156 me queda en miliwatts. 156 miliwatts. Basta con una de un cuarto de vatio, que son 250 miliwatts, para que este Zener aguante esta potencia. A ver, aquí me he equivocado. Este 7,5 voltios era cuando la intensidad, el voltaje era 15 voltios, que sería el voltaje intermedio. Cuando es 18 voltios, la caída de voltaje 18 menos 7,5 es 10,5 voltios. Entonces, 10,5 voltios es la caída de voltaje en la resistencia. Entonces, la resistencia del Zener que tenía antes, no, todavía no lo he calculado. Aquí es 10,5 voltios. Entonces 10,5 voltios y la intensidad, esto está mal. La intensidad es voltaje entre R, pero esta vez ahora la intensidad es voltaje 10,5 entre 360. 10,5 es el voltaje que cae entre la resistencia que es 360 en miliamperios por 1000, por amperios por 1000 miliamperios, 24 miliamperios. Intensidad 29 miliamperios. Aquí entonces en lugar de 21 rectifico y pongo 29 miliamperios. 7,5 por 29 por 7,5 y esto me da 218 miliwatts, que efectivamente hoy es menos, menos de un cuarto es 250 miliwatts, casi un poco justo, igual compensaría poner una de medio watt. Esta es la potencia en el RS, no, potencia en el Zener. Bueno, aquí me he vuelto, potencia en el Zener, voltaje en el Zener por 7,5. Y potencia en la resistencia será la caída de voltaje máxima, que es 10,5, por la intensidad que pasa, que es 29. Multiplico 10,5 por 29 y esto me da 304,5 miliwatts. Aquí sí que tendré que coger una resistencia de medio watt para que aguante. Un cuarto de watt, 250, necesito por lo menos 500 miliwatts para asegurar que la resistencia trabaja en condiciones correctas. Y con esto hemos calculado ya, todo lo que nos pedía, potencia del Zener, voltaje del Zener, resistencia y potencia de la resistencia.